¿Qué tal, programadores? Aquí José Luis González. Hoy vamos a ver una de las herramientas que cambió para siempre la forma de programar en C#. Vamos a dejar atrás los bucles infinitos y la fragmentación de APIs para descubrir LINQ, el enchufe universal que nos permite consultar colecciones, bases de datos, XML o JSON con una única sintaxis profesional y elegante. Y os aseguro que no exagero ni un pelo. LINQ, que significa Language Integrated Query, de verdad que marcó un antes y un después en todo el ecosistema .NET. Así que venga, vamos a meternos de lleno en el lío. A ver, para que entendamos por qué LINQ fue tan revolucionario, tenemos que viajar un poquito en el tiempo, ¿no? Pensemos en cómo eran las cosas antes de que apareciera, allá por 2007. Era un auténtico caos, una fragmentación de APIs brutal. Imaginad el percal. Por un lado, para atacar una base de datos, ¿qué hacíamos? Pues concatenar strings para montar una query SQL. Cero seguridad de tipos. Te equivocabas en el nombre de una columna y ¡pum! Excepción en producción. Un clásico. Luego, para colecciones en memoria, venga a anidar bucles for each con if por todas partes. Y si, por si fuera poco, te tocaba un XML a pelearse con XPath. Vamos, que para cada fuente de datos tenías que cambiar el chip por completo. Un infierno de mantener y una auténtica fábrica de bugs. Y justo ahí, en medio de todo ese lío, llega LINQ con una idea que es, a la vez, súper simple y absolutamente genial: el concepto del enchufe universal. Y si tuviéramos un único adaptador, una sola forma de consultar datos sin importar de dónde vengan. Da igual que sea una lista en memoria, una tabla en SQL Server o un fichero JSON. La idea es, tú preguntas siempre igual. Revolucionario, ¿verdad? Claro, esto no fue una casualidad. Microsoft tenía una hoja de ruta muy clara. Eran 4 pilares. El primero, lo obvio, unificar el acceso a los datos. Se acabó el caos. El segundo, y para mí el más importante, la seguridad de tipos, el famoso type safety, que los errores te los cante el compilador, no un cliente a las 3 de la mañana. Tercero, hacerlo fácil de adoptar, con una sintaxis que nos sonara a todos, muy parecida a SQL. Y cuarto, la guinda del pastel, independencia total de la fuente de datos, que pudieras cambiar de SQL a, yo qué sé, una lista en memoria, y que el código apenas tuviera que tocarse. Un planazo, vamos. Pero ojo, que LINQ es mucho más que una sintaxis bonita. Es que te cambia el framework mental, te obliga a pensar de otra manera. Pasamos de programar en modo imperativo a hacerlo en modo declarativo. Y esto lo cambia absolutamente todo. La diferencia es brutal. El estilo imperativo es el de toda la vida. Le das a la máquina una receta paso a paso. Oye, créame una lista nueva. Ahora recorre esta otra lista elemento por elemento. Dentro del bucle, comprueba si este elemento cumple una condición. Si la cumple, lo metes en la lista nueva. Le estás diciendo el cómo, con pelos y señales. Con LINQ el enfoque es declarativo. Simplemente dices, de esta colección quiero los elementos donde se cumpla esta condición. Y ya está. Le dices qué quieres y te olvidas del cómo. El resultado, un código infinitamente más limpio, más legible y que expresa la intención de negocio directamente. Y aquí está la magia de verdad. Al decirle solo el qué, le estamos pasando la responsabilidad del cómo al proveedor de LINQ. Y creedme, él sabe hacerlo mucho mejor que nosotros. Si estás contra una base de datos, va a generar el SQL más óptimo posible. Si es una colección en memoria, usará los algoritmos más eficientes. Básicamente, delegamos la optimización. Esto no solo hace el código más mantenible, sino que a menudo lo hace más rápido. Vale, pero seguro que alguien se está preguntando, un momento, José Luis, ¿de dónde narices salen esos métodos? El punto .where, el punto .select, porque yo miro la definición de list_t y ahí no están. Buena pregunta. La respuesta es una de las cosas más chulas de C#, los métodos de extensión. Un método de extensión es básicamente azúcar sintáctico, un truco del compilador muy listo. Te permite llamar a un método estático como si fuera parte del objeto original. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que podemos inyectarle funcionalidad a clases que no son nuestras y que no podemos modificar. Piénsalo, podemos añadirle métodos a string o a cualquier cosa que implemente IEnumerableT. Y todo sin tocar su código original ni crear herencias raras. El secreto de todo este invento está en una sola palabra: this. Cuando defines un método estático y le pones this al primer parámetro, le estás diciendo al compilador, oye, que este método se puede llamar desde cualquier objeto de este tipo. Y así, ¡zas! De repente, cualquier lista, cualquier array, cualquier cosa que sea un IEnumerableT tiene superpoderes. Tiene todos los métodos de LINQ disponibles. No es magia, es una de las genialidades del diseño de C#. Vale, hasta aquí hemos visto la base. Pero ahora vamos a entrar en el terreno que de verdad marca la diferencia entre un programador que usa LINQ y uno que domina LINQ. Y eso pasa por entender dos conceptos que son críticos para el rendimiento: la diferencia entre IEnumerable y iQueryable y algo llamado ejecución diferida. Atentos, que esto es oro.
La analogía del restaurante aquí es que no puede ser más clara. Usar innumerables sobre una base de datos es como ir a un restaurante y decirle al camarero, tráeme toda la carta. Te trae los 50 platos a la mesa, y tú, en tu mesa, te pones a filtrar y a elegir el que quieres. ¿Te imaginas el desperdicio? Pues eso es lo que haces. Te traes toda la tabla de la base de datos a la memoria de tu aplicación y luego filtras. Un desastre de rendimiento. En cambio, iQueryable es hablar directamente con el cocinero. Tu código LINQ se convierte en un árbol de expresiones que Entity Framework, por ejemplo, traduce a una query SQL súper específica. Es decirle al cocinero, quiero el solomillo al punto con patatas. Y solo viaja por la red, eso, el solomillo. La diferencia en performance no es pequeña, es abismal. Y el segundo concepto clave es la ejecución diferida, o deferred execution. Y esto es importantísimo. Cuando escribes productos.where.orderby.select, ¿sabes qué está pasando? Absolutamente nada. No se está ejecutando ni una sola línea de código contra los datos. Lo único que estás haciendo es construir un plan, una receta, un pipeline de operaciones. Es como escribir los planos de un coche. El coche no existe todavía. ¿Y cuándo se ejecuta de verdad? Pues solo cuando pides los resultados, es decir, cuando haces un for each para recorrerlos o cuando fuerzas la materialización con un punto toList, un punto count o un punto first. Ahí es cuando LINQ coge ese plan y lo ejecuta de golpe. Esto es súper eficiente porque no crea listas intermedias en cada paso. Pero claro, este poder de la ejecución diferida es un arma de doble filo. Si no lo entiendes bien, te puedes pegar un tiro en el pie con unos bugs súper sutiles y muy difíciles de depurar. Vamos a ver un ejemplo práctico de los que duelen, trabajando con una caché. Imaginemos una caché de tipo LRU, List Recently Used. Su lógica es simple. Para hacer sitio, tira el elemento que lleva más tiempo sin usarse. Se basa en que lo que has usado hace poco probablemente lo vuelvas a necesitar pronto. Vale, hasta aquí todo bien. Ahora lanzo una pregunta. ¿Qué creéis que puede pasar si lo que guardamos en la caché no es un dato, sino una de nuestras consultas LINQ, una que todavía no se ha ejecutado? Pues aquí tenéis el desastre. Fijaos en el código. Definimos una consulta, la guardamos en una variable y en teoría la metemos en la caché. Pero no hemos puesto .toList. La consulta está definida, pero no ejecutada. Es solo un plan. ¿Qué pasa si entre que la guardas y la vas a usar, la lista original de datos cambia? Pues que cuando la caché te devuelva la consulta y por fin la ejecutes, lo harás sobre los datos nuevos, no sobre la foto del momento en que la guardaste. En el contexto de una caché LRU, esto es catastrófico. Podrías estar expulsando datos que crees que no se usan cuando en realidad la consulta que se ejecuta, tarde, devuelve algo que no tiene nada que ver con lo que querías cachear. La solución, por suerte, es muy sencilla, pero hay que saberla. Hay que forzar la ejecución. En el momento en que añades .toList, la consulta se lanza contra los datos en ese mismo instante, se materializa. Lo que obtienes ya no es un plan, es una lista de verdad, en memoria, una foto fija de los datos en ese punto exacto del tiempo. Y es esa foto, esa lista materializada, la que tienes que guardar en la caché. Así te aseguras de que el estado que cacheas es el que tú esperas y te libras de bugs que te pueden volver loco. Como veis, LINQ no es solo una forma más chula de escribir bucles, es una abstracción potentísima, y dominarla, entendiendo de verdad conceptos como la ejecución diferida o iQueryable, es lo que te permite trabajar con cualquier volumen de datos de forma profesional y eficiente. Es una de esas cosas que, de verdad, marcan la diferencia en un desarrollador de C#. Si te ha gustado, like y suscripción para codificar un montón. Nos vemos en el próximo deploy.